Saludos amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo les va? Nosotros nos encontramos muy bien desde los estudios de Luz Radio, la emisora de la Universidad del Zulia, compartiendo con todos ustedes, como todos los miércoles, un tema para conversar, para reflexionar. Siempre nos paseamos por el mundo de la sociología, de la filosofía y de los temas que creemos que a ustedes, amigos y amigas, les puede interesar. Hoy tenemos un invitado que ya nos ha acompañado en otras oportunidades y que además no nos cansaremos tampoco de invitarlo. Se trata del doctor Álvaro Márquez, profesor de la Universidad del Zulia, con quien vamos a debatir un tema interesante y tal vez a ustedes les puede parecer un tanto extraño este tema. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué hubo, Alex? ¿Cómo te ha ido a ti? De lo mejor. Muy bien, tiempos invernos. Estabas en Colombia. Así es, estábamos en Colombia en un encuentro de radios universitarias que nos invitó Radio Nederland y fue un encuentro muy productivo. Así es, y bueno, como tú dices, nosotros los miércoles hablamos de filosofía. Tú y yo somos adultos, tenemos más de 18 años, pero esto sería bueno también extenderlos a los niños. Y de hecho, tú en ese campo tienes una amplia trayectoria, porque tú empezaste como cuentacuentos. Así es. Y claro, los cuentacuentos... Los cuentos y los mitos están llenos de una primera filosofía. Y dirigidos a niños, además. Sí. Entonces, claro, sí sería bueno pues plantearse cómo hacer para extender la filosofía a los niños. Y para eso nos acompaña el profesor Álvaro. ¿Qué hubo, profe? Bueno, muy bien, gracias. Muy amable por la invitación. Una vez más, muy complacido pues por reunirme con ustedes y tener un poco este escenario, este medio, este convivio mediático, radiofónico, para poder intercambiar algunas ideas en torno a ese bello programa de filosofía para niños y niñas, por supuesto, que se desarrolla en la Universidad Católica Cecilio Acosta desde hace ya varios años. ¿Cómo se hace para enseñarle filosofía a los niños? Bueno, primero tienes que presentarte en pantalones cortos y con acta de nacimiento. No, Filosofía para Niños es un programa que inaugura hacia los años 60 un filósofo norteamericano llamado Matthew Lipman. Matthew Lipman, viendo el desencanto que había en la sociedad norteamericana por el pensamiento, más que por la racionalidad, se plantea la interrogante de cómo aprender desde la filosofía a ser racional sin perder el pensamiento, cosa que parece una contradicción, ¿verdad? Y sobre todo rescatando la forma sensible del pensamiento. Y se da cuenta que la educación norteamericana, la secundaria hasta la universitaria, carecía mucho de una especie de modelo educativo que recogiera esa inquietud acerca de cómo aprender a pensar y a partir de dónde y cuándo aprender a pensar. Entonces Lipman descubre en Sócrates, el gran filósofo griego del siglo IV a.C., que Sócrates enseña a través de la pregunta. Y se pregunta a Lipman, ¿quién pregunta más que cualquier otra persona? Y encuentra que los niños son los grandes interrogantes. Los niños se plantean los grandes interrogantes, son los grandes interrogadores acerca de la realidad. Y entonces concibe un proyecto de filosofía. Eso a algunos adultos le molesta, lo cual está muy mal. Es decir, le molesta la curiosidad de los niños. Papi, ¿por qué funciona tal cosa? ¿Por qué? Sí, o el Pepito preguntón, ¿no? Exacto, entonces al adulto pues le molesta eso y no debería ser así. Más bien debería despertarle la curiosidad. Exactamente, pero precisamente eso implica el carácter racional que tiene en el adulto el pensamiento. Mientras que en el niño el carácter racional que tiene el adulto, por supuesto no es adulto, el pensamiento es inexistente. O sea, cómo el niño piensa sin desarrollar lógicas racionales. O sea, cómo el niño es más bien construye desde su entorno sus propias lógicas racionales. Entonces el niño tiene una mayor autonomía, como dice Lipman y algunos de sus teóricos y algunos de sus seguidores, para organizar el pensamiento según su experiencia. Mientras que el adulto ya tiene la experiencia codificada, tiene la experiencia ya organizada, tiene la experiencia modelada y se resiste a salir del campo racional de su propia experiencia. ¿No? Por eso es que el adulto incide sobre el niño de una forma perversa, intentando generar un modelo de aprender a ser, tal cual él desarrolló su forma de ser. Mientras que el niño no tiene la suficiente autonomía para desarrollar eso y no se le da las suficientes condiciones para desarrollar eso. Y en estas condiciones, entonces el niño lo que hace es que se convierte en un imitador del adulto. Entonces lo que hace Lipman, a través de la filosofía y sobre todo a través del pensamiento filosófico que implica el problema de cómo preguntar y quién aprende a preguntar, cómo quien pregunta resuelve sus problemas inmediatos, sus problemas del entorno, sus problemas de vida, su forma de vivir la experiencia del pensamiento. Entonces Lipman lo que está ahí recuperando para la filosofía es ese acto cognitivo, poético, creador y crítico de usar el pensamiento. Y el niño, descubre Lipman, es el usuario más cotidiano, más doméstico, más diario del pensamiento. Por eso lo que tú dices es muy cierto, ¿no? El bebito preguntón es un niño que no agota la pregunta, sino que la recrea.
Entonces Ligma creó un programa de filosofía para niños en donde se trata de generar, suscitar los mecanismos motivacionales, sensibles, sentimentales, lúdicos del pensamiento. Entonces ahí Ligma opone pensamiento a racionalidad, porque lo que hace la racionalidad es un pragmatismo del uso del pensamiento de acuerdo a una cierta tendencia, orientación, disciplina, mientras que el pensamiento sensible, como dice Ligman, es mucho más creador, más imaginativo, más simbólico, más poético, más estético. Es decir que, por ejemplo, cuando el niño entra a la escuela y pensando en la escuela venezolana, que es fundamentalmente una escuela racional, con un esquema, con unos métodos de aprendizaje, o por ejemplo cuando nuestros niños pasan del periodo del preescolar y entran al primer grado, cuando pasan de, digamos, de tener dos tipos de textos en el discurso y pasan de el juego, el dibujo, y pasan, por ejemplo, al periodo de lectura, que se vuelve en algunos un choque tremendo. En cierta medida nuestra escuela lo que va es a moldearnos, y nuestros padres también comienzan a moldear. A medida que crecemos, en vez de desarrollarse nuestro pensamiento, como que comienza a limitarse según esta teoría, ¿no? Esa es la idea, pues. Presidente, Ligma lo que está es contra esa concepción de la escuela disciplinante, ¿no? Disciplinadora. O sea, una escuela que estandariza y normatiza las formas y los usos del aprendizaje. Y eso es posible a través de un modelo de enseñanza. O sea, la escuela nuestra, y en Venezuela, más que es una escuela que genere formas de aprendizaje subjetivo, donde quien aprende se libera para construir su propio aprendizaje con autonomía, lo que hace que los disciplina por una forma de enseñar a aprender. Entonces nosotros realmente no enseñamos a los niños a aprender, sino que lo que le enseñamos es a formas de aprendizaje que hayan sido adquiridas por otros. Entonces él pierde esa autonomía, como dice Ligman, pierde esa capacidad de liberarse de quien lo enseña y crear su propia forma de pensamiento y discurso. Por eso que en este caso la idea de una norma establecida como norma fundamental de la enseñanza en el texto de Ligma, en la filosofía de Ligma, es totalmente inadmisible. Fíjate que lo curioso de este programa de filosofía para niños es que a los niños y a las niñas se les enseña a pensar, pero es a través de la literatura. O sea, Ligma escribe 8 novelas, desde la primera, por ser Ligma un profesor de lógica, que se titula El descubrimiento de Aristóteles Mayer, y si atendemos con cuidado la fonética, es la lógica de Aristóteles. Entonces, él configura con la palabra Aristóteles un nombre y un apellido de un niño que se llama Aristóteles Mayer. Entonces, este niño, Aristóteles Mayer, es quien empieza a preguntarse por la lógica del mundo y cuáles son el sentido de las cosas que pasan en el mundo. Entonces Ligma, a través de una conversación de niños, entre niños y para niños, empiezan a descomponer el mundo de los adultos. Y cada novela es una descomposición literaria de la racionalidad, de cómo el adulto ha creado la historia del pensamiento. Y en esa historia del pensamiento el niño lo que hace es que se inserta como una especie más de coautor de una historia en donde él no tiene la legitimidad de haber escrito esa historia, porque no la han dejado pensar. Igual hace Ligman, por ejemplo, con ciertos personajes de niños, entre edades de 6 y 14 años, temas de estética, temas de pobreza, temas de economía, temas de ética, temas de política, temas de educación. O sea, son 8 obras literarias en donde Ligman va creando ciertos escenarios y ciertas especies de situaciones dramáticas, en donde el niño se ve obligado a pensar el mundo por la pregunta y a buscar respuestas que siempre son alternativas. Por eso que Ligma dice que el primer paso de estas lógicas filosóficas a través de la literatura es que el niño aprenda a dialogar con el otro. Entonces la literatura sirve de pretexto para comerse el otro y abrirse al otro como alguien que está frente a ti y que merece un respeto para ser escuchado. Entonces Ligma empieza a hablar de unas formas de aprender a ser, en donde quien aprende a hacer se autoeduca a sí mismo según cómo el otro forma parte de esa experiencia educativa. Estamos conversando con el profesor Álvaro Márquez, profesor de la Universidad del Zulia. El tema que nos reúne para la conversación es sobre la filosofía para niños. Nosotros hacemos esta pausa y ya continuamos con esta conversación.